Creo que uno de los descubrimientos, por un lado más duros, pero al mismo tiempo más productivos, en el mejor de los sentidos, de que yo he encontrado, que yo he atravesado, fue darme cuenta que no hay una estructura política, un modelo socioeconómico y, en rigor, una realidad externa que vaya a solucionar y solventar no solo algunos, sino prácticamente ninguno de los problemas que yo pueda estar enfrentando en mi vida. Y si actualmente te identificás con alguna corriente política o incluso con alguna corriente filosófica que vos creas que va más allá de lo político, que está exento de estructuras sociales y que se trata simplemente de cuestiones de pensamiento filosófico, como puede ser, por ejemplo, el estoicismo o cosas por el estilo. Probablemente te sirva escuchar algo como lo que voy a decir a continuación. En mi caso pasé por muchas etapas, obviamente que desde que salí de la secundaria hasta la actualidad, ya pasaron unos cuantos años, y lo que puedo decirte que recuerdo es que tuve varias etapas en las cuales fui sutilizando mi pensamiento, y por ende todas esas etapas se corresponden mucho con el momento de su utilización en el que estaba. Entonces, si vamos de un pensamiento que está atrapado todavía en algo más denso, y eso se va convirtiendo de a poco en algo más sutil, vamos a ver que en mis primeros años recién salido de la secundaria, primero tenía cero pensamiento, o sea, todavía estaba entendiendo que era pensar por mí mismo y estaba simplemente tratando de replicar de la mejor manera posible, y no estoy hablando de conscientemente, sino de la manera más exacta posible aquellas estructuras que yo ya sentía como conocidas. Entonces hice lo obvio que hace todo el mundo cuando recién sale del secundario, que es meterse en la universidad, porque es la estructura más parecida a la que se me permite entrar, que no es la secundaria. Yo terminé el colegio secundario y obviamente ya no me dejaban estar ahí, por más que yo quería irme de ahí, igualmente quería repetir la estructura, inconscientemente, obvio, ¿no? Porque encarar el mundo profesional y empezar a construir una vida por mí mismo todavía, al menos en evidencia puedo decirlo, todavía se me hacía algo pesado, muy difícil de alcanzar. Entonces me metí en la universidad. Eventualmente salí de la universidad, hice 3 años de universidad y estaba viviendo en Córdoba capital para ese entonces. Viví 5 años ahí, y los últimos 2 años, tal vez año y medio, me vinculé con algunas actividades políticas. Me da un poquito de cringe recordar esos momentos, pero bueno, trato de entender que tenía 22 años, 21, 22 años, y me metí, recuerdo, en el Partido Libertario de Córdoba. Estaba surgiendo recién esto de izquierda versus derecha, feminismo versus antifeminismo, básicamente. Y estaba surgiendo muy fuerte esto de los debates en YouTube, y el mirar tal vez un debate de más de 1 hora en YouTube. No quiero mencionar a quién miraba en ese entonces, se lo podrán imaginar. Pero entré por YouTube, terminé involucrándome en actividades políticas del Partido Libertario de Córdoba, y como verán, estaba ahí en un momento en el cual mis pensamientos estaban todavía muy densos. O sea, no solamente estaba pensando que de alguna manera las soluciones a las cuestiones de el mundo o de mi mundo estaban estrictamente limitadas a lo que ocurra a nivel sociopolítico. Entonces yo necesitaba meterme en alguna actividad política para así ver cómo
no sé, generar alguna especie de efecto mariposa en el cual por juntar afiliados para el Partido Libertario de Córdoba eso daba con algún cambio estructural en la matriz social y eso de alguna forma se convertía en mayor bienestar para mí, en no tener que, no sé, venderle el alma al diablo básicamente para comprarme una cámara y poder invertir en cosas que yo quería hacer en ese momento, que estaba más relacionado a el diseño gráfico, la producción audiovisual y cosas por el estilo. Veía a otras personas que ya tenían todos los equipos que yo quería y para mí era, bueno, yo no tengo eso porque hay gente de izquierda gobernando, cosas por el estilo, ¿no? Porque los impuestos son muy altos, entonces acá los equipos llegan con muchísimos impuestos y bueno, todas esas cargas fiscales hacen que el mismo producto a mí se me vuelva inalcanzable. Obviamente le sacás todos los impuestos y sigue siendo inalcanzable el producto, o sigue siendo inalcanzable actualizarlo, o sigue siendo inalcanzable los otros equipos complementarios que necesito para obtener el mejor provecho de esos. O sea, en fin, nunca termina la cuestión. Estuve más o menos un año, me volví a mi ciudad natal y ahí me metí en el mismo partido de mierda, en el Partido Libertario de Rafaela. 10 veces más cringe porque encima era una ciudad chica y era naciente. Yo en medio que lo pseudo fundé con otras personas y eventualmente éramos 15 monos hablando de cómo bajando los impuestos se soluciona todo, no sé. Obviamente nada de todo eso generó un cambio estructural en mi vida. Y ni aun si por milagro, y podemos ver si quiere ese milagro, porque actualmente hay un representante del libertarianismo en la presidencia de este país, y aún así eso tiene cero efectos en cómo me va a mí en mi vida. Y no es que porque a Milei le falta todavía muchos años y recién después de 30 años en los que haya gobernado un presidente más o menos liberal, entonces ahí sí, yo a los 48 voy a tener más o menos una realidad con la cual conformarme. Obviamente eso es una estupidez. Yo podría haberme metido en ramas de izquierda y al final del día tener exactamente los mismos resultados. Tener exactamente el mismo estilo de vida, la misma capacidad de generar dinero, de generar recursos para mí, la misma capacidad de socializar, la misma capacidad de manejar mis propias emociones, la misma capacidad de dirigir mi cuerpo y mi salud. Todo exactamente hubiera sido lo mismo, que es realmente lo que a mí me compete al fin y al cabo. Hubiera sido exactamente igual si me hacía libertario que si me hacía de extrema izquierda o lo que sea. Si me hacía de kirchnerista o de izquierda de Nico del Caño o lo que sea, hubiera sido exactamente lo mismo. Porque lo que realmente hace que nuestra vida tome un rumbo u otro, que nuestra realidad densifique en algo que toma una forma u otra, no está en la estructura sociopolítica y mucho menos en la estructura sociopolítica que decidimos defender. O sea, en nuestra militancia, en lo que decimos, en los debates, con el tío, en la mesa del asado del domingo. Ahí no se apoya nuestra realidad. Simplemente ahí no se apoya nuestra realidad. Por eso es que ese fue tal vez el principal descubrimiento que llevó un proceso y que llevó unos cuantos años de ir sutilizando y hacer un poquito más sofisticado cada día mi forma de pensar y de entender la realidad como un todo, no solamente limitarme, como hice durante mucho tiempo, a pensar en lógicas sociales, lógicas económicas. Obviamente que mi pensamiento empezó a menos impuestos mejor, menos inflación mejor, cosas por el estilo. Y fue pasando de ahí a, no hay que militar candidatos, hay que tomar acciones, ¿no? Probablemente alguno de ustedes sepa, conozca conceptos como agorismo, por ejemplo. Entonces era, no hay que
perseguir fines dentro del sistema político, sino que hay que tomar acción en sistemas paralelos. Entonces hay que usar Bitcoin, hay que evadir impuestos, hay que abrazar la informalidad y que eso se vuelva una nueva norma, al menos dentro de un sector, y que podamos, al ser tantos ahí, hacer la nuestra en un sistema informal. En relación al Estado, informal. Entonces ahí surge lo de Bitcoin y cosas por el estilo. En algún momento llegué a volverme relativamente idóneo y entendido respecto de cómo funcionan las criptomonedas, qué uso tienen, qué valor tienen y qué relación tienen respecto al sistema estatal, el sistema monetario de los bancos centrales y el dinero fiduciario y todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera ya había hecho un pequeño salto en el cual al menos, o sea, estaba harto de no tener ningún tipo de protagonismo y tener que esperar a que funcionarios hagan cosas. Entonces me fui por ese lado. Y con el tiempo empecé ya no solamente a pensar en términos de lógicas económicas o lógicas de poder, como era, no sé, la lógica del dinero fiduciario es una lógica de poder, no solamente una lógica económica. Pero seguía, como se me hacía, se me seguía siendo una cuestión incompleta, la de que todo dependa, bueno, ahora antes dependía de que gane el candidato, ahora depende de que todos usen una criptomoneda. Sigue siendo una esperanza eterna de que el mundo cambie para que así yo, gracias a que el mundo se amoldó a toda una serie de requerimientos, yo ahí me puedo comprar la cámara, yo ahí puedo pagar el alquiler con cierta comodidad, yo ahí puedo tener un empleo estable con un buen sueldo. O si quisiera emprender, no tengo tanto viento en contra para emprender. Obviamente, me sacas todos los impuestos y tampoco emprendo. También caigo en la de buscar un empleo, porque no tiene nada que ver, por mucho que la mente te lo quiere decir, si no emprendes, no es por el sistema político en el que vivís. Es porque no querés estar a cargo del negocio, básicamente. Querés que alguien más tome ese riesgo y vos querés simplemente estar subyugado a eso, tener tu sueldo del 1 al 5 de cámaras y olvidarte completamente de la cuestión. Ni hablar de invertir capital. Entonces, por ahí iba mi camino de descubrimiento respecto de cuál es la forma de pensar que a mí al fin y al cabo me permite alcanzar lo que quiero, no simplemente que me pone en una posición de nunca voy a alcanzar lo que quiero hasta que se dé todo esto de lo cual yo no tengo ningún control. Y ahí es donde cuestiones como el estoicismo también me quedan incompletas. Si bien es una filosofía relativamente noble y tiene cosas interesantes, no te permite o no te da con qué definir sobre qué tenés control o no. Entonces, por ejemplo, de una cuestión económica, llegarías a la conclusión de que, bueno, no tenés control, o sea, sigue siendo lo mismo, depende de los políticos, del sistema socioeconómico, de la moneda, de lo que sea, no depende de vos, así que soltalo, sé estoico, aceptá aquello sobre lo que no tenés control y enfócate en lo que sí tenés control. Pero sigue sin darte con qué definir sobre qué tener control o no, porque sigue permitiendo que algunos paradigmas se instalen como tales. O sea, que algunos mitos, o sea, discursos, conclusiones mentales, se instalen como verdades absolutas. O sea, la economía del país define directamente tu economía personal. Eso es un mito, es un discurso que si vos permitís que se te haga verdad, se transforma en paradigma y tu mente piensa a partir de ahí y no se permite salir de ese círculo, de esa cárcel de cristal. El siguiente paso en este proceso de su utilización, y tal vez el gran paso realmente, el paso que realmente empezó a hacer, yo venía dando vuelta en círculos y ese fue el primer paso por fuera de ese círculo. Y fue encontrarme con los
primeros principios de el mentalismo, el esoterismo riguroso, que también requirió después un poco de diseminación y de discriminación respecto de lo que es los métodos esotéricos que realmente te permiten transformarte como persona y con el tiempo empezar a dejar capas de piel en el camino y reconstruirte a vos mismo, entender y reconocer, nunca aceptar, reconocer que estás subyugado a lógicas de pensamiento ocultas que te fueron heredadas por la cultura, por tu familia, por lo que sea que fuiste escuchando y que formaron estructuras mentales que hoy se te plantean como realidad, como verdad. Y es una verdad y una realidad que está fuera y que vos simplemente la habitas como objeto de esa realidad. Es la lógica de cualquier sistema político. La realidad está fuera y vos habitás esa realidad como objeto de la misma. Entonces vos vas a tener la economía que la realidad dice que para vos es posible tener. Eso es un discurso que en la medida que lo aceptás como verdad, se te hace verdad. Porque no te permitís ni siquiera pensar por fuera de ese discurso. No tiene sentido que te digas, bueno, sí, ahí vos lo que tenés que hacer es reconfigurar tu discurso para poder pensar por fuera de eso y animarte a plantearte una realidad por fuera de eso. No lo haces porque de entrada el discurso matriz con el cual vos pensás no lo permite, no lo acepta. Es como que no tiene una ficha para ese pensamiento, básicamente. No tiene una ficha en la cual vos te permitís una realidad que contradice lo que todo el mundo está diciendo respecto de cómo está la economía. Todo el mundo está diciendo que la economía está para atrás. Entonces, ¿en qué momento me voy a permitir yo plantearme un resultado económico que vaya por fuera de lo que esa matriz discursiva que veo en lo externo me está diciendo que se puede? ¿Cómo voy a pensar por fuera de eso si yo ya acepté que eso es una verdad, no es simplemente la manifestación de un discurso? Y que yo, si logro yo manejar mis propios discursos, si logro yo tener control y decidir cuál es el discurso con el cual yo quiero pensar mi realidad, ahí es cuando voy a poder trascender eso. Porque de entrada no es como discursos, no hay discursos. Las cosas son como son. Y uno de esos primeros saltos o esos primeros pasos hacia por fuera de eso, que ya lo he hablado en algún video anterior, fue que también es un discurso, pero es un discurso que a mí me permite reconocer límites, que es lo primero que hay que hacer para ir más allá de esos, que fue el discurso de que los 4 paradigmas imperantes son discursos. ¿Cuáles son estos 4 paradigmas imperantes? Ya lo hemos visto, ya lo he hablado en uno de los videos anteriores, no sé si creo que fue el último, hace tanto que no grabo que no recuerdo, pero creo que fue el último, que son las 4 barreras que limitan tu realidad. Y a mí llegaron a través de la única persona a la cual me puede llegar algo tan preciso, que es José Luis Parise. Los invito a hacer el ejercicio. Los 4 discursos imperantes, los 4 paradigmas imperantes que se te hacen paradigma y te limitan la realidad, son economía, ciencia, religión y política. Son 4 formas de pensar o 4 mitos fundacionales desde los cuales pensar, que los que tienen en común esos 4 es que siempre la realidad es una cuestión externa y vos sos objeto de esa realidad. Y cerrá el orto, y si la política, economía, religión y ciencia te dicen que esto no se puede, no se puede. Y punto. No es que son seres humanos sujetos a paradigmas que están repitiendo lo que el paradigma le dice, sino que es verdad y lo único que estamos haciendo es decir, nombrar lo que en la realidad hay. O sea, es como si fuera, esto es un vaso, esto es un teléfono, y bueno, podés ganar más de $5.000 al mes. O sea, es lo mismo. Cualquier excusa que quieras ponerte, y por eso te digo, haz el ejercicio ahora y lo vas a ver. Cualquier excusa que quieras plantearte de por qué vos no podés tener el emprendimiento que querés tener, o por qué no podés ganar más en tu empleo, por qué no podés tener un mejor empleo si quisieras,
no vas a poder inventarte una excusa que se salga de estos 4 paradigmas. No vas a poder decirte algo que esté por fuera de tengo o no tengo, paradigma económico, puedo o no puedo, paradigma de la política, sé o no sé, paradigma de la ciencia, o debo o no debo, paradigma religioso. Te desafío a que trates de decir por qué no podés lograr tal cosa sin mencionar y sin caer en alguno de estos 4. Simplemente no vas a poder. Entonces, ¿qué queda develado con eso? Que son estructuras discursivas. Son trampas mentales discursivas. Que en la medida en la que no lo identifiques, se te van a vender como verdad. Y eso es lo que a mí me mantuvo años atrapado, creyendo que la única respuesta era, intervenir en esos paradigmas para que esos paradigmas me den el permiso de a mí tener la realidad que yo quiero tener. Entonces, militaba en partidos, trataba de usar Bitcoin o lo que sea para que esa realidad externa a mí me dé el permiso de tener la realidad que quiero tener, básicamente. Y que obviamente no se limitan a sí mismos los paradigmas, sino que se entrelazan y se entrecruzan. No tengo porque no sé porque no debo, cosas por el estilo. Y tal vez escuchando algo como esto y viendo que cualquier límite a la realidad no está dado porque el político de turno no hace lo que yo necesito que haga. No es porque la democracia no funciona, no es porque hay que irse a vivir a otro país donde tengan otro sistema, sino porque tu mente y tus discursos y tu pensamiento todavía están atados a paradigmas que vos no elegiste, que no sabés que son mitos que se te instalan como verdades, ergo como paradigmas, y que por ende, como todavía no identificaste desde qué discursos estás pensando y qué te estás permitiendo aceptar como verdad, por más que no te conviene, porque es un límite, cualquier cosa que vos cualquier cosa que tu mente acepte, tu mente va a ir por ahí. Entonces, si aceptás que la economía es un límite, tu mente lo acepta como límite y va a llegar hasta donde el paradigma te permita llegar. Y tal vez empezar a pensar más en términos de desde qué discurso yo estoy construyendo mi pensamiento y por ende dirijo mi vida, sea, obviamente, es violentamente transgresor eso para la mente de alguien que está muy casado con sus paradigmas, porque el paradigma también te invita a ser parte de su clan, de su logia y de su religión. El paradigma te invita a ser un erudito del pensamiento socialista, un erudito del pensamiento libertario, un gran científico, un gran buenudo que siempre hace lo que debe, que nunca deja en falta a su familia. Siempre te arma recompensas dentro del mismo paradigma para que vos sigas ahí. El problema es que seguís teniendo los mismos límites porque seguís tomando ese paradigma como verdad. Y en la medida en la que no cuestiones tus propios discursos y no empieces a reconocer que lo que entendés como verdad en tu realidad está fundado en un discurso que te permanece oculto, hasta que no te lo cuestiones, va a permanecer oculto. La verdad para vos y para cualquiera va a ser que lo que dice el paradigma. Va a ser que no podés, va a ser que no debes, que no tenés o que no sabés. No sé, a mí mismo a la hora de prenderme y grabar un video como este, no sé qué voy a decir. No sé, entonces hasta que no sepa perfectamente palabra por palabra qué voy a decir durante 24 minutos, no tiene sentido que prenda ese video. Saber esto a mí me permite reconocer que se me está planteando el no sé qué voy a decir, entonces no hago el video. Bueno, como lo planteo, yo puedo ir un paso más allá.
y reconstruir mi discurso. Y ya puedo decirme otra cosa. Ya puedo, en vez de decirme no sé, entonces no hago el video, puedo decirme, ok, acá el paradigma del saber me dice que no haga el video porque no sé. Entonces yo entiendo que ese límite es artificial, es ilusorio, y puedo decidir no frenarme ante eso, empezar a grabar y dejar que salga lo que salga. Y claramente, como verán, no haber sabido qué iba a decir en todo el video no evitó que este video exista. Ergo, ese límite que mi mente trató de poner al principio de hacer este video era ilusorio. Y así es un pequeño proxy, una pequeña demo de qué nos pasa 24/7 durante toda nuestra vida si no aprendemos a identificar nuestros discursos.